Mi Dios y yo andamos siempre juntos y como amigos con un gran amor le hablaré y alegres conversamos. Mi Dios y yo en eterna comunión le hablaré y alegres conversamos. Mi Dios y yo en eterna comunión le cuentaré los tiempos que han pasado, de un plan celeste fue hecho para mí, cuando era un sueño de algo muy lejano, aquí en la tierra yo ya lo aprendí. Cuando era un sueño de algo muy lejano, aquí en la tierra yo ya lo aprendí. Y Dios y yo por siempre andaremos, y como amigos en gran comunión. El mundo pasará y sus vanidades, y Dios y yo juntos en la mansión. El mundo pasará y sus vanidades, mi Dios y yo juntos en la mansión. Muy buenas tardes, hermanos, y bienvenidos sean los invitados que hoy nos acompañan, la Iglesia de Cristo. Doy gracias a Dios por poder estar aquí, un poco nerviosón como siempre, pero gracias le damos a Dios por poder estar aquí, ¿no? En su día, el día que es de Dios hoy. Doy gracias a Dios por un año más de vida que me dio, por un año más de vida de poder ser parte de su cuerpo que es la iglesia, ¿no? Y sobre todo digo, por mantenerme en la lucha. Y por enseñarme la paciencia, ¿no? Una cualidad que yo antes no tenía. Pero gracias a Dios, estando en las cosas de Dios, me siento que he mejorado en ese aspecto. Quisiera tocar el tema de la paciencia, porque no somos pacientes. Como decía, si no fuera por las cosas espirituales, por la palabra de Dios, todavía sería yo, tendría esa prisa en mi corazón, ¿no? Pero me fijo que la paciencia que da Dios, que dan las Escrituras, es súper importante para nuestra espiritualidad. Fíjense ahí en Romanos 15. Romanos 15, versículo 4. Romanos 15, 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tengamos esperanza en nuestra salvación. Tengamos esperanza en Dios. Tengamos esperanza de que si seguimos en el Espíritu, la vamos a lograr. Pienso en igual manera en esta Escritura lo paciente que ha sido Dios conmigo y con usted.
Porque somos pecadores, hermanos. Hay mucho mal, hay mucho en contra nosotros, en nuestro cuerpo, desde nuestro pensamiento hasta las obras de nuestros cuerpos. ¿Qué tan pecadores somos, dirás? Fíjense ahí en Marcos 7. Marcos capítulo 7, vamos a empezar ahí en el 20. Dice la Escritura en Marcos 7:20, pero decía, este es Cristo hablando, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, el robo, la avaricia, el afán de poseer riquezas, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esto nomás es lo que hay en nuestros corazones. Lo que hay en nuestros corazones, y si algo de esto llega a salir de tu boca, es lo que te contamina. Me pongo a pensar en la insensatez. La insensatez es una maldad. Pero se acaba el sermón, se acaba la iglesia y si la insensatez se escucha por donde quiera, ¿no? Nos olvidamos que la insensatez, la Biblia califica esto como una maldad. Y esto te contamina. Esto contamina al hombre espiritual. Como decía, eso nomás es lo que hay en el corazón. La lista sigue, vamos para que tengamos una idea, ahí en Gálatas. Gálatas 5:19. Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Esa lascivia es un deseo sexual, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas son las obras de nuestros cuerpos, y en nuestra mente está peor. Me pongo a pensar, si no está Cristo en mi vida, si no es porque el Espíritu me está guiando o es el que me debería de guiar, yo no la voy a hacer. No la vamos a hacer si no estamos poniendo de nuestra parte en lo espiritual. Y esa es la verdad. No hay otro modo de ponerlo. Tenemos mucho en contra, hay mucha maldad, somos una corrupción rotunda. Y necesita usted poner de su parte. Usted que ha recibido el Espíritu de Dios. Al que no ha recibido el Espíritu de Dios, yo le recomiendo a esa persona que primero obedezca el Evangelio. Porque usted está viviendo en pecado. Y todas estas cosas que hemos leído en Gálatas 5:19 lo dominan a usted. Si a uno como cristiano batalla y perfecto no soy, ni digno de estar aquí enfrente,
Pero lo que sí tengo a mi lado es la palabra de Dios, es el Espíritu que Dios me dio, que es el que me fortalece y que me sigue dando fuerzas para seguir luchando, anulando estas cosas, ¿no?, que existen en mi corazón, que están arraizadas desde muy dentro y se manifiestan en las obras. El hombre espiritual, si no estamos leyendo la palabra de Dios, como decía, si no estamos poniendo de nuestra parte, este hombre carnal te va a consumir. Te va a consumir. A otros amigos que se habían bautizado en esta iglesia, de hecho, ya no están conmigo, ya no están aquí con nosotros, porque estas cosas de los que hemos leído consumieron sus vidas. Y decidieron irse atrás del pecado. Lo más fácil, claro. Es lo más fácil pecar. Pero se están olvidando que seguir a Dios, la paz que da Dios, la paciencia que te da Dios, el gozo que te da el Espíritu, si quieres seguir leyendo del 20 en adelante, del 22 en adelante, esas cosas no te da el mundo. Fíjense bien, vamos a leer el 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estas cosas no te va a dar el mundo, hermano. Solamente tu obediencia a la palabra de Dios. Pero eso requiere que usted ponga de su parte. ¿Cómo pongo de mi parte? Estudiando la Escritura, obedeciendo la Escritura, dándole tiempo a Dios. Tantas cosas que hay en el mundo hoy en día, tantas distracciones, fácilmente uno se desvía. La mente vaga. Y si no le pones un alto, te va a llevar. La mente te va a llevar otra vez al pecado, donde te encontrabas. ¿Y de qué te sirvió venir a la iglesia? ¿De qué se sirvió bautizarte? Como dice el hermano, nomás entraste y saliste mojado, pero no hubo un cambio en ti. Como dice la Escritura en Romanos 8:6, la mente gobernada por la carne es muerte, mas la mente gobernada por el Espíritu es paz y vida. Yo no sé usted, hermanos, pero yo quiero paz, yo quiero vida eterna. Le doy gracias a Dios que Él ha sido paciente conmigo y con usted. Porque Dios es un Dios de amor, de consolación, de paz, de orden. Aunque tenemos mucho en contra, porque somos una corrupción rotunda, para Dios no hay un imposible. Para el hombre sí existe el imposible, pero lo que es imposible con Dios, lo que es imposible para el hombre, con Dios es posible. Y es por eso que yo me paro aquí enfrente, me dedico a estudiar las Escrituras, pongo de mi parte. Perfecto no somos, pero ese poner de tu parte es crucial para lo espiritual. Porque si no estás poniendo de tu parte, hermanos, nunca vas a crecer espiritualmente. Siempre vas a ser dominado por estas pasiones, por estas maldades que están arraigadas desde muy dentro de nuestros corazones. Nunca las vas a poder anular. Solamente con la palabra de Dios se anulan estas cosas y se procede. Como decía, Dios es un Dios de amor, consolación, nos da paciencia, pero no puedo desechar que Dios también es un fuego consumidor.
teniendo esto en mente, hermanos, que tú le darás cuenta a Dios cuando tú te mueras, que vayas a ser juzgado. Ponte a pensar en eso. Dios es un fuego consumidor. Yo les digo a ustedes, dejen ya de practicar ese pecado. Ese pecado que tú llevas, que lo sigues practicando y practicando, pides perdón a Dios y regresas otra vez a practicar el pecado. Deja ya de practicar ese pecado, hermano. Porque ese pecado te está poniendo en mal contra tu Dios. Los está haciendo ver mal ese pecado. Es ahí donde tú tienes que poner de tu parte y luchar, anulando estas cosas, usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El gran problema con el cristiano, conmigo, es que yo no quiero hacer eso. No quiero anular los deseos carnales. Me quiero dejar llevar por ellos. Y quiero crecer espiritualmente. No se puede. No se puede. Cristo dijo, no se puede servir a dos señores. No puedo servir al mundo, no puedo servir a Cristo al mismo tiempo. Tienes que tomar una decisión día con día. Siento que yo tomo esa decisión. O voy a vivir para Dios, para lo que me trae paz, para lo que me trae calma, para lo que me trae esperanza de la vida eterna. Mi vida no es más que un pasatiempo. Su vida no es más que una sombra pasajera, dice la Biblia. Si seguimos practicando ese pecado que no queremos dejar, podemos volvernos como un tipo de hereje, ¿no? Un hereje es una persona que pone ¿cómo se dice? Él vive su vida como él quiere, a lo contrario que diga la Escritura, sus propias opiniones. Él pone eso más arriba que las cosas de Dios. Y eso está mal. Fíjense, como decía, Dios es un Dios de paciencia, pero también tiene sus límites. Y digo esto, hermanos, que Dios tiene sus límites porque lo vemos en las Escrituras. No es como si le estoy echando mentiras. Fíjense ahí en Hebreos 3. ¿Qué es lo que le pasó al pueblo de Israel? Hebreos 3, versículo 7. Dice la Escritura en Hebreos 3, 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su palabra, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté con esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ese pecado que no quiero dejar ir. Ese pecado que me cuesta, que me está costando mi vida espiritual. Y me está costando porque no estoy creciendo espiritualmente. Porque no quiero sufrir. El hombre espiritual lo sufre.
Pero eso es algo que muchos de nosotros como que le sacamos la vuelta a eso, ¿no? No queremos sufrir lo que sufre el hombre espiritual, pero sí queremos las bendiciones que tiene el hombre espiritual. No podemos estar echándonos atrás, hermano. Tenemos que seguir hacia adelante. ¿Por qué se disgustó Dios con esa generación? Porque siempre andan vagando en su corazón. Vagan en el corazón tras los pecados, tras los placeres de este mundo pasajero, que no te traen nada bien, más que puros dolores de cabeza. Eso es algo que yo me pongo a pensar día y día. Tengo que hacer esa decisión, tomando en cuenta que mi vida es más que una sombra pasajera. Tampoco me quiero volver un hereje, ¿no? Poner mis propias opiniones antes que Dios. Ser paciente es bueno, hermano. Andar siempre con prisa no nos va a traer los resultados que queremos. Porque yo quiero crecer en la paciencia, esa paciencia que dan las Escrituras, que guardan mi alma. Fíjense en Lucas 21. Lucas 21, 19. Dice la palabra, Lucas 21, 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Esa paciencia que viene de mí o que viene de las Escrituras? Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago 1, 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halles en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia se aprende por guardar la fe, y guardar la fe por obedecer la palabra de Dios día con día. No nomás el domingo, no nomás el martes, todos los días, hermano. Soportando las pruebas, por supuesto. En igual manera, podemos conectar esa escritura con Romanos 5. Romanos 5, versículo 3, y dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, dice la Escritura, sabiendo que la tribulación produce paciencia. No sé si han visto las noticias, hermano, pero todo la parte de Estados Unidos es un desastre con todo lo que está pasando con el clima, ¿no? Me pongo a pensar en los cristianos que han perdido sus casas, que no tienen dónde estar, la tribulación que ellos están pasando. La tribulación, la paciencia que debe de estar trabajando en sus corazones al poner su fe en Dios, al estar
al pedirle a Dios que les dé fuerzas para seguir el día al día. Como decía el hermano, pruebas los van a venir y de diferentes formas. Tribulaciones los van a venir. Tal vez a usted no lo esté tocando una tribulación así tan dura como ellos. Tal vez su tribulación sea diferente, pero don't be discouraged. Que eso produce para ti paciencia. Paciencia para seguir en lo espiritual. Paciencia para seguir estudiando la Biblia, para seguir poniendo la fe en Dios, que es nuestra única esperanza. Si queremos entrar a la eternidad, se requiere paciencia, hermano. Se requiere obediencia a las Escrituras. Se requiere entrega al Espíritu. Se requiere sufrir la carne, anular la carne. Algo por lo cual muchos, incluyéndome a mí, no queremos hacer. Porque es mucho más fácil irse con la carne. Es mucho más fácil irse con lo de las redes sociales. Es mucho más fácil vivir una vida en el pecado. Pero las consecuencias que te trae el pecado es muerte. Una separación total de Dios. Te pones a pensar en eso, de que la eternidad no se compara con ninguna otra cosa. Como decía un pastor, prefiero, decía él, vivir 60, 70 años en una forma de cárcel que pasar la eternidad en los fuegos del Hades. Eso me hace reaccionar, me hace razonar las Escrituras. Oye, esto no es un juego. Las puedo tomar como juego, pero el juego sería en mí, me estaría burlando a mí mismo. Porque yo ya tengo día de caducación, como quien dice, ¿no? Todos tenemos nuestro día. Y el hombre sabio, dice un Salmos, siempre piensa en su muerte. Siempre piensa en su muerte. Pasemos a 2 de Pedro, capítulo 1. El ser paciente juega una cosa muy importante, un rol muy importante en la espiritualidad de uno. Fíjense bien, 2 de Pedro capítulo 1, comencemos ahí en el versículo 3. Como todas las cosas, 2 de Pedro 1, 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, la misericordia, nos han sido dadas por su divino poder, es el Evangelio, mediante el conocimiento de aquel Cristo que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, una de ellas siendo la vida eterna, ¿no? Para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, en el Espíritu, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. A causa de esta concupiscencia, el mundo está hecho un desastre cuando se refiere a la corrupción. Versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Esa virtud es nobleza, cualidad positiva. A la virtud, conocimiento. Conocimiento de la voluntad de tu Padre, hermano. Si un hijo no sabe la voluntad del Padre, ese hijo está perdido y la voluntad de otro está haciendo y no la del Padre. Al conocimiento, dominio propio. Aquí está la lucha, hermanos. Aquí está el sufrir.
Cristo sufrió por mí en la cruz, yo sufro por Cristo, anulando este cuerpo, anulando estas pasiones, poniendo mi fe en Dios. Si yo no tengo dominio propio, toda esta cadenita se viene abajo. Y fácil. Al dominio propio, paciencia. Ahí está la paciencia. Ahí está la paciencia. Esa paciencia que se trabaja por medio de soportar las pruebas de fe que se nos vienen día al día. Por obedecer la fe, es decir, por obedecer la palabra de Dios. Y a la paciencia, misericordia. Cuando uno es misericordioso, hermanos, uno predica el Evangelio, uno predica a sus familiares, uno predica a sus amigos, aunque te tomen como, no, que él ya se volvió, ¿cómo se dice?, extremo, o como dicen, se me olvidó lo que dicen allá afuera, pero te categorizan como un fanático, ándale. No, este es un fanático. No, yo no soy fanático. Bueno, tal vez sí sea fanático. Fanático en algo que es real. Fanático en algo que me va a traer paz. Fanático en algo que cuando yo muera me va a la vida eterna. Está bien, llámame fanático. Pero cuando usted muera, que esté en la presencia de Dios, entonces dirás, ¿por qué no fui fanático de Dios, no? Pero ya será muy tarde, ¿no? Me pongo a pensar en los que se han muerto, todos aquellos científicos, todas esas mentes que se han ido sin obedecer el Evangelio, que no creyeron en Dios. Déjenme decirles que ellos ahora sí creen. Ahora sí creen en las cosas de Dios, pero ya es bien tarde. El cambio lo puedes hacer tú ahorita que estás vivo. Hacer las cosas bien ahorita que tenemos aliento de vida. Versículo 7, a la piedad, afecto fraternal. Ese afecto fraternal, afecto entre hermanos. En vez de hablar tonterías, insensatezes, como le digo, hay que levantarnos unos a otros, hay que apoyarnos unos a otros. Y eso siento que es algo que a mí me hace falta. Siento que hay veces que en mí buscan la perfección, algunos hermanos. Hermanos, yo no soy perfecto. A mí me hace meter, tengo mucho camino que recorrer, tengo mucho que aprender. En mí no busquen la perfección, porque les voy a quedar muy corto, hermano. Pero como decía, el apoyarnos, el levantarnos unos a otros, dice, que no dice un proverbio, as iron sharpens iron, so a friend sharpens the countenance of his friend. Se me hace que es Proverbios 27:27. Y al afecto fraternal, amor. Ese amor es buena voluntad, es caridad. En otras traducciones es charity. Damos con amor. Venimos aquí a hacer la voluntad de Dios, a escuchar la voluntad de Dios en amor, en buena voluntad, porque queremos llevarla a cabo. Porque fíjense bien aquí, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, es decir, sin hacer nada, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez usted no ha dado un estudio en mucho tiempo, tal vez no ha predicado a alguien en mucho tiempo. Es hora de que usted ponga su vista en esta escritura, hermano, y que su fe y que todas estas cosas les estemos añadiendo a nuestra fe. ¿Cuál es el resultado, hermanos? Si abundan, no los dejarán estar sin hacer nada, o sea, seremos fructuosos,
Tal vez prediquemos más la palabra de Dios, tal vez traemos más invitados a la iglesia. Y ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está para los que hacen estudios, para los que predican. Esta cadenita es perfecta, hermano. Es perfecta para que no estés sin fruto, para que tengas fruto, para que estés espiritualmente activo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, dice la Escritura. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. No caerás jamás. Yo quiero pensar que nunca voy a caer, pero sí puedo caer. Esta mente, este cuerpo, estas pasiones me hacen caer, me hacen retroceder en lo espiritual. Por eso les digo, hermanos, es hora de que pongamos nuestras vistas en esta Escritura y empecemos a añadir a nuestra fe estas cosas. Y estas cosas no te harán caer. Porque lo que necesitamos, hermanos, es ser pacientes. Dios no es una varita mágica, ¿sí? A veces cuando el mundo le pide a Dios en sus creencias allá, estando fuera del cuerpo de Dios, le piden a Dios que le dé esto, el otro, aquello. Piensan que Dios es como un tipo de varita mágica, ¿no? Que al día de mañana lo van a tener. Así no trabajan las cosas. Lo espiritual así no trabaja. Tienes que poner de tu parte. Tienes que poner de tu parte para que tú veas las bendiciones. Pero es algo que no queremos hacer. Entonces, ¿cómo vamos a tener esas bendiciones? ¿Cómo vamos a ser pacientes si no soportamos las pruebas de fe? Termino con lo que dice Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seas condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos, es todo lo que Dios me dio. Espero que esta palabra les haya ayudado en algo. La paciencia es algo, hermanos, que el mundo no te va a dar. La paciencia es algo que la Escritura te va a dar. Soportando la prueba es algo que viene de Dios. La paciencia que te va a guardar tu alma, hermanos. Quiero creer que yo, obedeciendo la palabra de Dios, siendo instruido diariamente, crezca más yo en esa paciencia. Porque a veces que me siento sin paciencia. Si hay un invitado aquí que no ha obedecido el Evangelio, que quiere ser añadido al libro de la vida, aquí hay agua. ¿Qué le impide que su nombre sea escrito en el libro de la vida, hermanos? Yo sé que lo que le impide es el pecado y es el placer.